¿Vale? Voy a compartir pantalla para que miremos el paso a paso de lo que vamos a trabajar. ¿Ya están viendo este pantallazo del campus? Sí, profe. Vale, perfecto. Entonces voy a la vista del estudiante. Listo. Entonces vamos a contenido. Reto 3. Actividades de aprendizaje, actividad evaluativa del reto 3. Vamos a la asignación. Ok. Como siempre, vamos a leer primero la situación y después la consigna, ¿vale? Recuerden que la situación es ese contexto en el que vamos a nosotros a sentarnos, por decir así, para poder... hay un micro abierto. Ok, sí, cierren los micros, por favor. Entonces, la situación es el contexto en el cual nos vamos a ubicar para desarrollar la actividad y la consigna es lo que debemos desarrollar. ¿Listo? Entonces, la situación dice, las posibilidades de comunicación audiovisual son actualmente amplias y complejas, puesto que los contenidos deben ser breves, claros y creativos. Aquí ya nos están diciendo que nuestro contenido, el contenido que vamos a desarrollar debe ser ¿qué? Breve, claro y creativo. Teniendo en cuenta lo anterior, la situación actual de pandemia COVID-19 ha llevado a muchos profesionales, estudiantes, periodistas, estrellas del espectáculo y demás a diseñar piezas audiovisuales para comunicar eficazmente sus mensajes, productos comerciales, etc. Entonces aquí ya que nos están diciendo, vamos a colocarnos en el contexto de la pandemia del COVID-19 y vamos a desarrollar un contenido en el cual podamos desarrollarlo desde el punto de vista de estudiantes, de profesionales o de un periodista que hace una pieza comunicacional, una pieza audiovisual, en este caso pues es un video. Vamos a la consigna. Usted es un estudiante, mire aquí ya nos están colocando la posición, nuestra posición no cambia, nuestra voz, recuerden que yo les he hablado mucho de las voces, entonces nuestra voz es la de un estudiante. Y debe producir para el grupo de profesores de Humanidades 1 un video de máximo 3 minutos. Nuestra posición es como estudiante. ¿Y qué debemos hacer? Un video de máximo 3 minutos, en el que sustente sus principales aprendizajes del curso Humanidades 1 y la contribución que hacen estos aprendizajes a su formación del profesional. El video o pieza audiovisual debe combinar imágenes, letras, sonidos, música y además hacer un buen uso de los recursos prosódicos propios de la expresión oral. ¿Saben qué son los recursos prosódicos? No, señora. No, señora. Okay. Vale, entonces yo ya se los explico. Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta? Primero, el contexto, que es el contexto del COVID-19, o también yo les daba la posibilidad de que hicieran un video argumentando alrededor de todo el estallido social que estamos viviendo en ese momento en Colombia, que puede ser ese contexto también. Y es que ustedes como estudiantes planteen qué aprendieron alrededor de ese saber escuchar, cómo en el contexto del COVID-19 se hace fundamental saber escuchar, o cómo la música ha influenciado para que usted no caiga en depresiones debido a todo lo de la pandemia, o en el contexto en el cual hablamos del estallido social que está viviendo Colombia, cómo usted como joven está viendo toda esa posición que se está dando en este momento social, político y cultural
porque este estallido social también viene acompañado de todas esas aristas, y cómo esos elementos de la música son protagonistas en esos contextos, o cómo esos elementos del saber escuchar pueden ser fundamentales en esos contextos, ¿vale? Les doy esas dos posibilidades, de que ustedes los tomen desde el contexto de todo lo de la pandemia y el COVID-19, o que lo tomen desde el contexto del estallido social. Pueden hacerlo. Entonces, ¿qué son esos recursos prosódicos? ¿Hasta el momento tienen alguna pregunta alrededor de la consigna de trabajo? No, señora. Ok. Listo. Entonces recuerden que siempre aquí en el PDF van a tener el paso a paso de cómo debemos presentar la actividad. De nuevo recordamos la consigna y demás. Aquí está, miren, la situación, la consigna, las recomendaciones para el video. ¿Listo? El guión antes de comenzar a grabar el video debe tener la introducción, el desarrollo y la conclusión. ¿Listo? Entonces, ¿qué debemos hacer? Grabar el video explicando el tema. Hola, profe. Sí, dime. Cuando usted nos pide que hagamos introducción, desarrollo y conclusión en el video, es hablando nosotros sobre el tema que nosotros elegimos de todo lo que hemos visto. Sí, es que ustedes deben aparecer frente a cámaras, ¿no? Ustedes deben dar su discurso alrededor de lo que están planteando. Por ejemplo, si no, tú hablaste de las técnicas, ¿no? Sí, no estoy mal, Rosemary. Creo que el tuyo lo vi hoy, el del foro. A ti te grabaron hablando, haciendo una argumentación alrededor de las técnicas para convencerles de la oralidad al público. ¿Qué pasa con este video? Este video ustedes deben armar su discurso mucho mejor acompañado de herramientas que apoyen esas posturas, fragmentos de video, música y demás. Luisa. Hola, profe. Qué pena. Tengo una duda. Tú nos hablas sobre que debemos de hablar en el video sobre toda esta situación pues, que ha pasado como durante la cuarentena y el COVID, más esto que ha pasado últimamente también, que es con las protestas y todo eso. No es unido. Les estoy diciendo que pueden trabajarlo desde los dos contextos. No, no que sea todo en un solo punto, no. Lo puedes trabajar desde el contexto del COVID-19 o desde el contexto del estallido social por el cual estamos viviendo. Cualquiera de los dos contextos, no que deban incluir todo, no. El video es de 3 minutos y debe ser un discurso muy bien armado con esos elementos prosódicos que les voy a explicar a continuación. Listo, profe, listo, no, perfecto, muchas gracias. Vale, Luisa. ¿Alguna otra pregunta? Profe, una pregunta, es que yo llegué un poquito tarde. ¿El video que se debe realizar sigue siendo en parejas? Sí, claro. Pueden desarrollarlo en parejas, por supuesto. Esta actividad final la pueden desarrollar en parejas. Solo en parejas, no tríos ni cuartetos, solo en parejas. Profe, pero 3 minutos cada uno, o sea, que haría 6 o 3 en total. El total del video. 3 minutos el total del video. Profe, pero también se puede hacer individual. Sí, claro, lo pueden hacer individual. Voy con las manitos que están aquí. Bueno, ya bajó Luis la manito. Luisa, ¿vas a hacer otra pregunta? Qué pena, profe, se me quedó arriba. Vale. Silvia, ¿vas a preguntar? Tengo una pregunta. Sí. Profe, no sé muy bien cómo contextualizar, o sea, de acuerdo al tema que yo voy a hablar con el COVID, no me quedó muy claro eso, o con el contexto que estamos viviendo ahorita, últimamente. O sea, tú escoges un tema de los que hemos trabajado, del saber escuchar, o de la música, o del paisaje sonoro, y lo
lo colocas en ese contexto, ¿te ayudó, no te ayudó en el contexto del COVID-19? ¿Cómo saber escuchar a nuestros familiares nos ayudó? ¿O cómo la música te ayudó a relajar? ¿O en el contexto de todo lo que está pasando el estallido social, cómo la música se ha vuelto protagonista de todas estas marchas y demás? O si tú dices, no, es que los contenidos a mí no me sirvieron para nada, tú tienes que decir, bueno, ¿por qué no te sirvieron para nada los contenidos en estos contextos? O en el contexto del COVID-19 o en el otro contexto que les estoy dando. Ah, ok, profe, es que yo me había como creído la consigna y pensé, la consigna y pensé que era como de cada reto teníamos que sacar qué habíamos aprendido de cada reto y contextualizarlo en una sola, o sea, respondiendo la pregunta inicial de la que nos habla ahí, que tenemos que plantear una pregunta inicial y al final tenemos que responderla como de forma concreta. No, ¿dónde aquí dice la pregunta inicial? Use la música y sonido para ambientar. Un saludo de presentación, introducción al tema, incluyendo la pregunta, ahí le dice conclusión. La respuesta. Expone de forma breve la respuesta concreta a la pregunta y se despide. Bueno, aquí cuando hablamos de preguntas, cuando usted arma su discurso, siempre debe ir en un camino. Y por lo general la pregunta es, ¿te ha servido para algo lo que has visto en Humanidades 1 o no te ha servido? Pero aquí la consigna dice, usted es un estudiante y debe producir para el grupo de profesores de Humanidades 1 un video de máximo 3 minutos en el que sustente sus principales aprendizajes del curso Humanidades 1 y la contribución que hacen estos aprendizajes a su formación profesional. El video o pieza audiovisual debe combinarse, en el video o pieza audiovisual deben combinarse imágenes, texto, letras, sonidos, música y además hacer buen uso de los recursos prosódicos propios de la expresión oral. Vale, ahí. Profe, qué pena cuando tú hablas de música, ¿como qué tipo de música sería? Ya que el video es tan corto, como por poner una canción o algo. No, es que depende tú cómo vas a encaminar el video, o sea, depende cuál es la temática que vas a desarrollar, cómo vas a estructurar tu discurso, cómo vas a estructurar ese discurso y cómo esa música va a apoyar ese discurso. Por ejemplo, si tú vas a hablar de la incidencia del saber escuchar en la pandemia y planteas pues que la pandemia, que el saber escuchar en la pandemia te ayuda a conocer más a tu familia y pues comienzas por todo ese rollo, buscas psicólogos o investigaciones que digan que sí, que la pandemia unió más a las familias, tal. Tú escoges una música de apoyo cuando vayas a colocar el fragmentico de la entrevista del especialista. Obviamente, y como les repetí desde el inicio, ustedes deben aparecer exponiendo esos argumentos que van a plantear. Por eso es que quiero explicarles lo de los recursos prosódicos, porque cuando hablemos de esos recursos prosódicos, ustedes ya me van a entender mucho mejor cuando yo les hablo de armar el discurso. ¿Alguien más? ¿Daniela? Profe, qué pena, cuando tú dices que armar el discurso y que nos basemos ¿en qué? En los recursos por ejemplo, prosódicos. Exacto, ahí lo ponemos la citación al final porque pues como es un discurso verbal, ¿cómo hacemos para...? Al final, o solo decimos, esto se basa en... Sí, o tú puedes decir, no sé, la paz es la obligación de un pueblo. Y puedes decir, esta frase la mencionó Martin Luther King en su biografía cuando cuenta la lucha para liberar a toda la población negra de la esclavitud y de la represión a las cuales estaban relegados. ¿Sí? Sí, profe, listo. Gracias. ¿Vale? Bueno, déjenme explicarles lo de estos elementos prosódicos, ¿vale? Para que tengamos más claridad al respecto de qué son. Porque, pues, como no sabemos qué son, cuando hablamos de, madre, armar un discurso con elementos prosódicos, no lo vamos a entender porque no los conocemos, ¿listo?
¿Vale? Entonces, me dicen cuando vean la presentación. ¿Ahí ya la tienen? Ya, ahí sí se está viendo. Vale, perfecto. Entonces, miren, los elementos prosódicos y discursivos son esos, bueno, valga la redundancia, elementos o recursos que nosotros tenemos para poder darle fuerza a nuestra argumentación. ¿Listo? Para armar muy bien nuestro discurso. ¿A qué llamamos elementos prosódicos? Según la definición que planteo aquí, se emplean para explicar el significado de conceptos. En ocasiones, se utiliza para demostrar los conocimientos que tiene el argumentador. ¿Quién es el argumentador? Cada uno de ustedes. ¿Cuáles son esos elementos prosódicos que debemos tener en cuenta? Un segundito aquí. Arranco desde acá. Ok. Bueno, esos recursos prosódicos, como les decía, son elementos que los utilizamos nosotros al hablar o al leer en voz alta. ¿Listo? Y son expresiones orales que nos ayudan a que la actitud que queremos dar a conocer se refleje claramente y que ese sentimiento, esa emoción que queremos que las personas que nos escuchen sientan específicamente. Esos recursos prosódicos son los siguientes. El primer recurso es la dicción. ¿Qué es la dicción? Saber hablar bien. Listo, que la articulación sea correcta y la pronunciación de las palabras sean correctas. Muchas veces decimos ¿pa' qué? Y no es ¿pa' qué? Es ¿para qué? Entonces debemos saber tener una buena dicción cuando nosotros nos estamos enfrentando a un público, hablar con claridad y con nitidez, ¿vale? Entonces, muchas veces hay personas, que se ve aquí la camarita, ¿cierto? Hay personas que hablan entre dientes, entonces como hablamos entre dientes no se nos entiende casi, ¿cierto? Hablamos como hacia adentro. ¿Les ha pasado que han encontrado personas que tienen como la dicción casi no abren la boca para hablar? Señora, o habla muy rápido. O exactamente, buen ejemplo, o habla muy rápido, o a algunos se les traban las palabras. Por ejemplo, yo tengo un problema con la D y la R pegadas. Entonces, si yo hablo rápido, digo el nombre Pedro, si no gesticulo bien, Pedro, se escucha como Pedro cuando hablo rápido. Entonces, por eso tengo que gesticular mucho mejor para que la dicción sea muchísimo mejor. O a las personas que se le traba la palabra R, la letra R. Y en lugar de decir rosa, dicen rosa. Entonces, eso tiene que ver con la dicción. La dicción también nos ayuda a que si tú tienes problemas con los braques, puedas pronunciar un poco mejor algunas palabras que se te dificultan o que no se escuche cuando hablas, el famoso cc en algunas palabras. Entonces, por eso, la dicción al hablar depende de cómo nosotros trabajemos esta parte de la boca para pronunciar. No es que tú seas exagerado al pronunciar el discurso y ay, ahora sí muevas la boca, no. Es que realmente las palabras las completes y las digas bien. ¿Listo? En eso consiste la dicción. Vamos con otro de los elementos y es el volumen. Usar un tono de voz adecuado, ni muy fuerte ni demasiado suave. ¿Por qué? Porque esto tiene que ver con las intenciones que quieres generar en ese público. Si tú hablas fuerte, enérgico, quiere decir que quieres que esa persona se una a ti en esta causa. Si hablas muy despacio, como desganado, pueden decir, no, está triste o se siente mal. ¿No les ha pasado que cuando hablan con alguien dicen, está enojado o, uy, está como bajoneada o bajoneada? ¿Cierto que a muchos nos ha pasado cuando hablamos con alguien? Sí, profe.
Y eso tiene que ver con esa parte del volumen en el momento de nosotros hablar con las personas. Entonces miren que hay un volumen muy alto, alto, normal, bajo y muy alto. Cuando estamos en nuestro discurso, hay momentos en los que ustedes van a tener un tono muy alto. Hay otros que van a tener un tono muy normal porque eso tiene que ver con las intenciones en el momento de mencionar tu argumentación. La entonación. Lo que les decía ahorita, ese volumen ayuda a que nosotros podamos transmitir esa tristeza, ese enojo, esa emoción, esa alegría, ¿listo? Y para eso está la entonación, ¿listo? Y consiste en dar distintas elevaciones del tono a la voz para potenciar la expresividad. No hablar todo con un tono de voz así pausado y decir, sí, es que yo estoy muy alegre porque saqué 5 en la nota. No, cuando tú lo dices, no, es que estoy súper alegre porque saqué 5 en la nota. Es muy diferente. ¿Listo? Entonces, esto logra potenciar la expresividad, logra interpretar muchísimo mejor el contenido de la lectura y dar matices efectivos para que las personas, como les decía anteriormente, sientan lo que usted quiere transmitir. Vamos con las pausas. Las pausas son fundamentales en los discursos orales o cuando tú lees en voz alta, porque te ayuda a que la persona a la que le estás enviando el mensaje tome conciencia de lo que tú estás diciendo y después tú retomar con más fuerza. ¿Listo? Entonces aquí hablamos de tener el discurso en ciertos momentos para hacer más expresivas las palabras. Hasta ahí, ¿cómo vamos? ¿Preguntas, dudas, inquietudes? Profe, disculpe, ¿de cuántos minutos debe ser el video? ¿De 3 o de 6? De 3. La consigna dice claramente, chicos y chicas, 3. ¿Qué se me hizo? Dice 3 minutos. Mira, un video máximo de 3 minutos. 3 minutos. ¿Alguna otra pregunta hasta el momento? Profe, ¿me escuchas? Sí, te escucho. ¿Qué te iba a decir yo? Eso de lo de las palabras, bueno, los recursos prosódicos es muy parecido a lo que veíamos en el video la vez pasada, ¿cierto? Sí. De lo que Sí, hablaba la muchacha de la sí. tonalidad. Exacto. Hay Era que ver como para generar esas intenciones, ¿cierto? De lo que estamos expresando. Sí, señorita. Luis Fernando. Hola, profe, buenas noches, ¿ahí me escucha? Sí, Luis, te escucho. Profe, esto de los elementos o recursos prosódicos, ¿es obligatorio por lo menos colocar algunos, o sea, no todos? Es que cuando tú vas a hacer tu discurso necesitas sí, por lo menos unos esa intención. Pues yo creo que no siempre los utiliza todos, la verdad. Los utiliza todos porque en el momento en el que tú armas tu discurso, tú vas a mirar unos momentos de tensión, vas a mirar unos momentos en los que hablas normal, vas a tener otros momentos más enérgicos. Entonces, ya depende cómo tú armes tu discurso. Profe, gracias. Vale, Luis. ¿Alguna otra pregunta? Quiero mostrarles un ejemplo de un fragmentico de un discurso. Isabela. Profe, qué pena, no es sobre esto, sino que sobre el texto. Es que dice que es como un guión, ¿sí? O sea, uno no tiene que leerlo ni recitarlo, sino que como interpretarlo, ¿no? No. Pero... Sí, discúlpame. Sigue. Pero entonces tengo que presentarlo como... O sea, ¿tengo que mostrar qué hice el guión o me puedo solamente grabar yo e irlo explicando? ¿O es como una presentación y yo compartiendo pantalla? No entendí esa parte. Tú debes aparecer, obviamente, haciendo tu argumentación, pero el video debes alimentarlo con recursos, o sea, con fragmentos musicales, con fragmentos de videos, con animación, con lo que quieras hacer. Ahí lo especificamos en la consigna de trabajo. Sí, es la edición del video. Sí, Isabela, disculpa. Que es como, eso que dices es
colocar las imágenes, el sonido en la edición, sino que yo no sé si quieres que yo te presente como el work que estoy haciendo respecto a la investigación o a lo que tenga yo preparado. Vale. ¿Qué pasa con el guión? El guión nos ayuda a armar nuestro discurso. Usted puede decir, bueno, voy a hablar sobre los derechos humanos en el marco del paro y cómo esa música se ha vuelto en un motor en todas las manifestaciones, o cómo el saber escucharnos realmente pudo evitar todo este estallido social. Entonces tú, alrededor de esa temática, puedes desarrollarlo. O como les decía anteriormente, en el contexto del COVID, cómo la música te ayudó a sobrepasar esa depresión en la cual caíste debido al encierro. Entonces tú armas tu discurso, pero al armar tu discurso tú dices, bueno, en la introducción voy a meter esta imagen de apoyo y este fragmentico de esta entrevista. En el desarrollo ya voy más allá, meto mi full explicando, y mientras yo voy explicando por acá en una pantallita van a aparecer unas palabras o va a aparecer un fragmentico de un video de lo que yo voy explicando. En fin, o sea, todos esos recursos. Por eso nos ayuda mucho el guión. Para mí es fundamental que me envíen el video en el buzón. Eso, el video. Profe, el guión no se debe enviar, el guión va a estar implícito dentro del video, ¿cierto? Exacto. Yo como me doy cuenta que ustedes desarrollaron el guión, con la estructura que se maneje del video. Entonces no es necesario enviar un guión por aparte. No hay necesidad de que me envíen el guión aparte. O sea, el guión es fundamental para ustedes armar el video y la edición, si no se van a volver locos, así sean 3 minutos. Jensi. Profe, mi pregunta es sobre la actividad que se realizó. ¿Esa actividad tú haces retroalimentación cualitativa de ella? ¿Del foro? Sí. Sí, estoy apenas desarrollando esas retroalimentaciones del último foro, porque de los demás foros ya yo las hice todas. No, del último. Lo que pasa es que sí me parece importante que como que tú recalques, por ejemplo, yo que la hice sola, pues tú me digas, bueno, te faltó aquello, le pueden poner, agregar más esto, así para, como personal, ¿sí? Sí, para claro. Yo a los pocos que les he ya retroalimentado, lo estoy haciendo. Les digo, mira, no utilizaste ninguno de los recursos, o mira, los otros compañeros lo hicieron bien porque fueron fluidos, tú no fuiste fluido, y así les estoy haciendo la retroalimentación. Ah, bueno, profe, gracias. Vale. Bueno, ¿más preguntas, inquietudes? Cristian Felipe. Señora profe. Sí, ¿vas a hacer alguna pregunta? No, profe, no, señora. Ok, vale. Ángela. Profe, disculpe, ¿usted nos podría dar la realimentación del video que se publicó en el foro sobre lo que es los elementos de la voz? Mira, apenas estoy, hoy voy por la mitad del primer grupo. Espero de aquí, hoy que es miércoles, espero entre mañana y el viernes terminar de hacer la retroalimentación. ¿Qué debilidades tuvimos? ¿Qué fallas? Sí, yo ahí les escribo. Por lo menos algunos que lo hacen bien y que, bueno, son detallitos, les coloco, hiciste un buen trabajo. Pero algunos otros que ya veo que tienen como muchas falencias y les escribo específicamente. Profe, disculpe, ¿me puede volver a repetir así en general los elementos prosódicos? Anoté lo que fue la dicción, el volumen, la entonación. No, y las pausas, son 4, y las pausas. Bueno, vamos a ver el ejemplo que les tengo. Vamos a hacer un ejercicio un ejercicio pequeño. Quiero que en el video que les voy a colocar, que les voy a compartir, quiero que analicen esos 4 elementos prosódicos y los comentemos, ¿vale? En el ejemplo que les voy a dar. Voy a dejar de compartir aquí porque voy a incluir el sonido. Volvamos acá. Bueno, me dicen... ¡Enterradores! Bueno,
Este es un fragmento, vamos a escuchar nomás minuto y medio, es un fragmento del discurso de Jorge Eliezer Gaitán antes pues de ser asesinado. ¿Listo? Entonces quiero que analicemos, aunque quisiera que lo viéramos. Bueno, coloquemos un minutico de este y quiero que veamos un fragmentico por el de Garzón, el que estuvo en la Santiago, para que analicemos esas dos maneras de lanzar ese discurso, ¿vale? Entonces vamos primero con el de Jorge Eliezer Gaitán antes del Bogotazo. Un minutito. Le ruego el favor de guardar silencio por una sola razón. Por la razón por la cual este movimiento no es personalista, sino doctrinario. Por la razón elemental de que tiene que terminar de una vez el hecho primitivo, el hecho indecoroso para mi patria, que es un gran pueblo, de que se le maneje con el irrespeto con que se manejan las vacadas de las haciendas privadas. Los hombres colombianos no podemos ser manejados con ese irrespeto. Es nuestra dignidad que está por encima de los partidos, que está por encima de los cálculos momentáneos, que está por encima de las papeletas, porque donde no hay dignidad de hombres, todo lo demás está perdido. Pero no resultó tampoco aquella maniobra, que tenía nombre propio. Y en esta tarde me he encontrado con el caso singular de los enterradores convertidos en parteras de nacimiento electoral. Bueno, vamos entonces a analizar cómo estamos frente a la entonación, frente al volumen, frente a la dicción y frente a las pausas que hace Jorge Eliezer Gaitán. ¿Quién dijo yo? Ángela. Bueno, Ángela, tú con este ya tienes 2 puntitos por participación, ¿no? Ah, no sabía que había puntos, pero... Sí, pues, sí, ustedes participan y yo apunto. Bueno, esa es la primera vez que lo digo que tienes porque te tengo muy en el radar porque siempre participas. Dale, Ángela, te escucho. No soy muy experta en la parte pues, del análisis de los elementos prosódicos, pero se alcanza a notar en el discurso que hace Jorge Eliezer Gaitán una pausa, cuando él emite una o 2 frases y luego hace la pausa y llega y toma como fuerza para expresar la otra frase. Ahí diría que pues obviamente estaría tomando un elemento de la pausa y me parece también que hace una muy buena dicción, a pesar de que él, ¿cómo se le llama? O sea, nosotros en el vocablo santanderiano le diríamos que como el sonsonete, ¿no? Pero ¿cómo se le llama? Como a esa voz que él llega y emite, como para que el pueblo, que eso lo hace. Eso tiene que ver con la cadencia, eso se llama cadencia. Cada zona en la cual nosotros vivimos tiene una cadencia. Entonces los costeños es como más rapidita y más así como aceleradita. Entonces los de Bogotá, pues, los rolos es como un poco más pausada, así como la de Jorge Eliezer Gaitán, que le da súper rolo chirriado, pues. Ya, eso entonces es la cadencia, ese estilo que marca como... Que nos hace diferentes entre regiones. La cadencia y la manera de que se entona eso. Entonces es como varias partecitas, por decirlo así. Bueno. Vale, Ángela. Ángela,
¿cuál es el código de tu grupo? Es que no recuerdo. No, profe, no sé cómo se busca. 11, bueno, 1168 o 1200, 13, 1312. ¿En qué parte aparece el código, profe? En la parte de arriba de la plataforma, ¿vale? Pero igual yo los Ya voy voy a- buscando. Bueno, mientras tú buscas, voy a escuchar a Keywords. ¿Me escuchas bien, profe? Sí, te escucho. Sí, pronuncié bien tu nombre, me gusta pronunciar bien los nombres. Vale, perfecto. ¿Qué te iba a decir yo? Pues a mí me parece que Jorge Eliezer tiene una intensidad de la voz súper enérgica, ¿sí? Y él en su discurso no parece que estuviera leyendo. Y eso pues es muy importante cuando uno se va a expresar frente a otras personas, que no se vea como leído, como preparado, sino que tiene mucha naturalidad. Y el tono de voz que él utiliza es bastante grave. Entonces como que llama más y profundiza mucho más las palabras. Sí, tienes la razón. Y él enfatiza, ¿cierto? También. Sí, la tiene como que cada cosa hace como esa pausa para cuando va a decir algo más importante que lo que está diciendo el discurso. Keyword, ¿cuál es el código de tu grupo? Es 1213. 1213, perfecto. Me queda más fácil. Vamos con Valentina y después con Natalia. Valentina. Hola, profe. Pues, Hola, profe, Valentina. sí me pareció súper llamativo, o sea, como que uno lo hace como concentrar más en lo que Jorge Eliezer está diciendo. Me parece súper importante como la dicción que él tiene, o sea, las pausas hace que uno esté metido en el contexto del que él esté hablando, o sea, el tono de voz influye muchísimo en un discurso, la naturalidad, la espontaneidad con la que él habla, o sea, yo pienso que uno queda con la boca abierta pues escuchándolo. Sí, y eso que no lo vimos. Exacto. Vale, vamos con Natalia. Sí, profe, Vale, porque espera, John, es que estamos con las manitos alzadas. Dale, alza la manito para poderte dar la palabra, ¿vale? Bueno, voy a bajar la de Ángela. Y la de Ángela, voy a bajar la manito. La de Keyword también. Baja la manito, voy a bajar la manito de Keyword también. Vamos con Natalia, ¿listo? ¿Sí, Keyword? Me equivoqué, código es el 1314. Vale, perfecto. Listo. Vamos con Natalia. Bueno, profe, a mí sí me llama la atención bastante que las personas, pues los políticos cuando van a referirse pues a la población siempre tienen una capacidad de persuasión y eso también lo veo ahí en él, que todas esas pausas lo hacen estar a uno como que completamente atento a lo que le está diciendo, uno no se quiere perder pues en ningún momento. La dicción me parece muy importante porque es de las pocas personas que he visto que culmina sus frases y bueno, popularmente acá en la costa se le dice, se le sale el gallo. No, o sea, salirse el gallo, sí me entiende lo que le quiero decir, Sí, que no sí. culmina, que se quedan las palabras. Entonces me parece que él maneja muy bien eso para no cometer esos errores, que esos errores pues sí influyen bastante cuando uno se está comunicando con otras personas. Exacto, muy bien, Natalia. Natalia, ¿cuál es tu, Valentina Castañeda, cuál es el código y Natalia? Profe, el mío es el mismo de Keywords. 1214. Natalia. No. Es 1313. Ok. Perfecto, vamos entonces con Isabela y después John Jairo. No, profe, mira que utiliza un tono de voz adecuado y no parece que estuviera como bravo, que estuviera regañando, y también hace las pausas en el momento preciso, ya que cuando uno escucha hablar a una persona y hace muchas pausas, o es que no tiene manejo del tema, o a uno ya se desconecta totalmente del discurso y ya pues su atención se va para otro lado. Entonces hace que el oyente pues siempre tenga la atención en él y escuche sus palabras y las
entienda. También es importante utilizar, o pues como él utiliza un lenguaje más coloquial para que todo el mundo entienda, entonces. Sí, él utiliza un lenguaje más elaborado, ¿no? Ahorita quiero que escuchemos a John Jairo y ahí cerremos un momentico para que veamos el fragmento, para que tengamos el espacio de analizar también el fragmentico de Garzón, ¿vale? Para que analicemos las diferencias entre ambos. Isabela, ¿cuál es su código de curso? 1168, profe. Vale, Isabela. John, te escucho. Te escuchamos. Profe, pues en la parte de los gestos donde usted decía la verdad, yo sí he mirado muchos videos acerca de cómo habla Gaitán, y él se expresa mucho, mueve mucho las manos, el cuerpo, se inclina hacia las personas tratando de expresar cada palabra de lo que está diciendo. O sea, él dice el pueblo y abre las manos, no sé si usted ha visto videos de él, y abre las manos y se exalta de una manera en la que con cada movimiento la gente puede prestar atención, y si usted está descuidado, coge el hilo y la nota de una manera muy, muy rápida a la hora de él presentarse y comunicarse con cada gesto. O sea, él juega un papel muy importante y fue uno de los factores los cuales él alcanzó a desarrollar mucho y los cuales le brindó mucha más seguridad a la hora de hablar. Por eso tenía tanta credibilidad. Tanta credibilidad. Exacto, profe, a la hora de expresarse con las manos y el cuerpo. Ustedes... Perdón, Natalia. Le iba a decir que el mío es el 1313, ahorita que revisé bien. Vale, perfecto. Igual yo los reviso al final cuando esté haciendo las valoraciones, pero sí, me ayuda mucho esa parte. Marlene y Jensi, me disculpan, miramos el minutico y medio de Garzón y les doy la intervención también para que pues acaben de valorar este de Rojas Pinilla y de una vez si quieren intervenir con el de Garzón, ¿vale? Vale, profe. Voy a bajar la manito de ellos. Voy a colocarles el de Garzón. Porfa me dicen si lo escuchan, ¿vale? Igual voy acá a hacer el truquito por acá. Vamos a volver a compartir. Vamos a... ¡Oh, changos! Voy a dar un segundito. Creo que lo hice mal. Voy a volver a compartir porque acá toca eso, activar el sonido del equipo. Perfecto. Me gusta más el de la Santiago, el discurso de Garzón de la Santiago. Miremos este, es que quiero que sea, bueno, ahí aparece el aula. ¿Sí escuchan? El país está así porque en Colombia no hay colombianos. Déjenme el discurso de la Santiago. Ese es excelente, el de fue en la Santiago, en la Autónoma. Este es Autónoma, fue en la Autónoma. Este es excelente. Informe telemétrico realizado después de haber hecho un contacto cultural, aterrizaron aquí, observaron la Tierra, sus movimientos y sus cosas, y ellos tenían que entregar en su planeta un informe sobre cómo era la Tierra para ver si era posible establecer un contacto intercultural, si este se considera posible o favorable. Y el informe que dejaron dice así: hemos llevado a cabo la exploración que se nos encargó y hemos podido observar de cerca sin ser observados gracias a nuestras supersónicas cortinas de humo la superficie entera del planeta Tierra y los cambios que tienen lugar en ella, cambios que creemos son debidos a su mayor o menor distancia de la estrella central de la cual recibe luz y calor.
Después de observaciones repetidas y pruebas, hemos llegado a la conclusión de que sí existe vida vegetal y animal en el planeta Tierra y hay en él una gran variedad de seres vivos que hemos pasado a estudiar con detalle. La especie más influyente parece ser la de unos bípedos de piel lisa que habitan en colonias con una rígida organización. Los dichos seres vivos habitan en hormigueros altos de forma generalmente rectangular con celdas individuales para cada subgrupo o en algunos casos para cada individuo. De estas celdas salen todos aproximadamente a la misma hora y aparecen revestidos de caparazones de diversos colores, aunque todos obedecen a un patrón general que cambia con las estaciones. Después entran en unas cápsulas. Voy a adelantarlo un pedacito. Aquí. Sin meterse, vaya, eso es lo que yo hago en televisión. Le cuento al país sus propias desgracias y el país. Y lo vean los que están explotando. ¿Dónde está el Producto Interno Bruto? ¿Ah? ¿No se han dado cuenta que el presidente nunca se dirige al país, se dirige al país? Bueno, retomemos, ¿sí? Bien. Saber que el país está en una profunda crisis es una redundancia, ¿cierto? Entonces, sí, saberlo es una profunda redundancia. Yo propongo que entre todos, o sea, ustedes y yo, entre todos, echemos de para atrás y busquemos las razones por las cuales el país está como está. Sí, porque para que llegar a decir, no, es que lo que pasa es que no, vamos atrás. Me parece que el primer pecado que tenemos los colombianos es que no sabemos manejar la grandeza, ¿cierto? Por lo general no sabemos. Ay, póngale vibrador, hermano. ¿O es que no tiene vibradores? Yo tengo dos teléfonos, uno con vibrador y uno no sin vibrador. Y cuando voy manejando me pongo el de vibrador aquí y me llamo. Y no me contesto. Bueno, ¿qué tal este? Bueno, entonces vamos con Marlene. Bueno, a mí me parece interesante de él que a pesar de que habla rápido, se le entienden las cosas a comparación de Jorge Eliezer. Porque, por ejemplo, él va rápido, pero hace sus pausas y su qué? Y también su expresión física es bastante chévere y la forma en que llama la atención de las demás personas, que muestra la realidad a través de los chistes, pero pues a veces eso así es muy bueno porque es cuando uno entiende más, o sea, como que le presta más atención. Parece que nos hubiésemos devuelto a los 80s, ¿no? Estamos en ese mismo momento, por decirlo así. Muy bien. Marlene, por favor, en el chat me colocan el código del grupo, porfis, ¿vale? Para poderlos escuchar a todos. Seguía, después de Marlene, ¿quién seguía? ¿Me ayudan? Es que ya, es que no me acuerdo si era Darly, quien seguía después de Marlene. Yo, profe. Jensi, dale, Jensi. Pues la voz, la entonación no, el volumen de la voz siempre variaba mucho, ¿no? Al principio, cuando se vio cuando la entrada del chiste era pues muy fuerte y ya después la fue bajando como para ponerse serio, después, o sea, la varía mucho. Ajá, él juega mucho con eso. Ajá. Y pues el anterior no, el anterior solamente tenía su tonalidad de voz alta y ya. Y jugaba más con las pausas, ¿no? Sí, que con la tonalidad de voz, sí. Muy bien. Bueno, eso. Y quería hacerle una pregunta, profe, porque lo que pasa es que
yo tengo una muletilla que entonces estoy haciendo el video, pues yo me di cuenta en el video, ¿no? Que cuando pues de ahí decía que dijera pues mis fortalezas y mis debilidades, y dentro de eso pues me di cuenta que tenía esa muletilla de entonces, ¿cómo corregirla? ¿Qué pasa con esa muletilla Esa muletilla o cuando tú te quedas con el o con el para, con el que, es porque tú estás pensando que sigue. Entonces muchas veces cuando nosotros hacemos ese es porque nuestro discurso no está lo suficientemente claro, no nos lo creemos realmente. ¿Cuántos he utilizado yo mientras he estado hablando con ustedes? A no ser que sea el que es el verbo auxiliar que me acompaña el otro verbo. Profe, ¿cómo eliminamos ese Eso es muy común en la mayoría de personas. Es muy común. Quiero que escuchemos a los demás compañeros para que no nos desviemos del tema y al final lo tratamos, ¿vale? Específico. ¿Listo? Para que no nos desviemos del ejercicio y al final lo comentamos. ¿Perfecto? Entonces, vamos con Andrea Martínez. Hola, ¿me escuchan? Sí. Bueno, pues algo que siento que se marca mucho en el video es la fuerza, ¿no? La fuerza en la voz, el convencimiento propio que tiene, el tono que usa y pues también algo que sentí que se marcaba mucho era el uso de la palabra y pues como la expresión corporal y la inclusión de temas pues como llamativos para así mantener al receptor concentrado. Entonces es algo como muy importante en cuanto cuando hablamos en un discurso. Sí. Miren que siempre que vamos a entablar un discurso, a pesar de que no estemos conscientes de que todo lo que nosotros hablamos es un discurso, lo que yo les estoy exponiendo en ese momento es un discurso, ¿vale? Pero no lo engranamos o lo estructuramos de esa manera. Por eso es que muchas veces tenemos esos por ahí, porque nuestro discurso no está muy bien engranado. Pero ahorita al final lo hablamos porque ya después me voy por otro lado. Muy bien. Andrea, porfa, mándame, Andrea y Paola, mándenme por el chat, porfa, el código del grupo. John y después Alejandra. Profe, pues lo que caracterizaba mucho a Garzón en todos sus videos y sus discursos era el tono de gracia que le colocaba a cada palabra y a cada frase. O sea, ese tono de gracia en doble sentido, y a pesar de ese tono de gracia nunca perdía el hilo de lo que estaba diciendo y siempre era conciso con cada objetivo que quería dar, ¿sí? Y siempre era muy gestual, abría mucho la boca, las manos, o sea, jugaba mucho con las partes todo del su cuerpo, él expresaba con todo su cuerpo expresaba. Todo su cuerpo jugaba. Muy bien. Alejandra. Hola, profe. Hola. Bueno, lo que yo pude evidenciar fueron dos tipos de discurso totalmente diferentes, ¿no? En el primero, o sea, como mucho más... Dime. Sí, dale. Es que quería que alguien lo dijera. Dale. En el primero, mucho más serio, ¿no? O sea, se puede decir que todo está como más bien bastante planificado, por decirlo así, o sea, que él tiene los puntos específicos de qué es lo que va a hablar. En el segundo, aunque obviamente debe tener como planeado todo, en cualquier momento puede decir algo espontáneo, mucho más divertido. Entonces son dos formas totalmente diferentes de captar la atención de la audiencia, que aunque son muy diferentes, no pierden, que es lo fundamental, ¿no? Que es llamar la atención, que realmente se sientan interesados en lo que uno está hablando y pues queriendo expresar. Exacto, son totalmente diferentes. Uno es el típico tradicional del político, pues, y de convencer al pueblo, de hacerse partícipe y hacerse uno con el pueblo, y otro tiene que ver específicamente con hacer parte de toda esa masa a la cual te estás comunicando, pero de una manera totalmente
diferente. Alejandra, ya, vamos con Darly Juliet Mera. Hola, profe. Buenas noches. Buenas noches, con todos. Bueno, resaltando también y mirando todo lo que los compañeros visualizan de igual manera, a mí me pareció dos partes diferentes. Yo creo que eso también lo miramos en nuestra cotidianidad, ¿sí? De que se mira, de que en los dos puntos de vista, ellos tratan de alguna manera de hacer interés, ¿sí? De hacerlo interés, de que uno se quede ahí enfocado, mirando y captando la idea de que ellos quieren que nosotros la entendamos, ¿sí? Ellos manejan un ritmo, mejor dicho, espectacular, que yo creo que a veces a uno que tanto se prepara y hace tantas, a veces se preparan de mil maneras para poder uno expresarse y que lo hagan entender, ¿sí? Ellos buscan la manera adecuada. Como lo decía la anterior compañera, el primer personaje, ¿sí? Él con su seriedad, ¿sí? Hace muy interesante su discurso, a comparación del segundo, que en medio de su charla, en medio de su empatía, busca también llamar la atención ante eso. Entonces son varios puntos que uno los mira también, como les digo, en su entorno a vivir. Y es muy interesante porque existen varios puntos en los que a veces las personas tratamos de hacernos entender y pues así uno puede aprender a este tipo de cosas para hacerlo práctico también en la vida de uno. Imagínense cuántas dificultades, cuántos disgustos, cuántas enemistades, cuántas problemáticas, cuántos estallidos sociales nos hubiésemos ahorrado si realmente nuestro discurso está mejor armadito. O si tenemos en cuenta el tono en el que lo decimos, en el que decimos algo, el volumen en el que decimos algo. Y también de esto hace parte mucho el escuchar, el realmente escuchar. Entonces es fundamental. ¿Vale? Vamos con Daniela. Daniela Cañas. Hola, profe, buenas noches. ¿Me escuchan bien? Sí, Daniela. Bien, pues yo de los dos, pues yo identifiqué más o menos los tonos que cada uno de ellos maneja. Sí. Y más que todo en el segundo, los movimientos que él hace. Siento que son como muy importantes. Y pues en el segundo también como que, pues a pesar de que habla acerca del país y eso, para mí lo icónico es que gracias a los tonos que él maneja, hace que pues el público se enfoque más y no se distraiga del tema. Entonces, siento que también es muy importante. De todas formas, sería muy malo que nos hablaran en un tono muy pasivo, pues porque pues uno se puede dormir, se distrae fácilmente. Y tampoco si usan un tono muy fuerte, pues uno también se va a aburrir, se va a sentir mal, pues porque... Regañado. Exactamente, entonces siento que como que se debe manejar, o sea, como que se debe intermedio. Y así como lo miré en un video no me acuerdo, que uno debe como que resaltar, o sea, como que subir un poquito el tono cuando va a resaltar algo importante. Siento que pues así es la mejor forma para no hablar ni muy suave ni muy fuerte, porque pues como ya dije eso. Claro, es como manejemos esos tonos, ese volumen para darle la intención a lo que estamos expresando en nuestro discurso. Claro, señora. Vale, perfecto, Daniela. Igual que tus otros compañeros, por favor, mándame el código de tu grupo por el chat. Cristian y después Sebastián. Profesora, buenas noches, compañeros, buenas noches. Bueno, básicamente, pues, o sea, es que son dos tiempos muy distintos. Sí, Uno también. era, o sea, los videos son completamente diferentes en un tiempo totalmente distinto. Básicamente cuando estaban mostrando el video de Jorge Eliezer Gaitán son básicamente entre los 60 y 70, donde la persona es como más, la sociedad es más conservadora, más cerrada, más autoritaria. Era una forma, o sea, no, en ese tiempo no se podía venir a expresar de la misma forma como se expresaba Garzón. Garzón en esa época, porque la gente iba a decir, este man es desenfocado.
progresista, Sí. vándalo, subversivo. Exacto, aunque hoy en día básicamente por todo lo que está pasando nos pasa lo mismo, o sea, no hemos podido cambiar esa percepción que tenemos. Ahora bien, son muchas las diferencias o características que uno puede notar entre uno y otro, pero yo creo que una de las más principales es que ambos manejan el tema o su discurso o su conocimiento lo manejan de una manera amplia, o sea, tienen el panorama completamente analizado y tienen ese espectro totalmente amplio en lo que están hablando y lo hablan con seguridad, que es lo más importante. Aunque Garzón, aunque él entre sus bromas o chistes, lo que pasa es que vuelvo y digo, es otro tiempo. Entonces, pues obviamente él trataba de comunicar la problemática que pasaba en el país, pero a través de su forma de ser, de sus características propias como voy a decirlo así, como personaje que él tiene, ¿sí? Entonces, pues a él se le hacía más fácil llegar a esa población objetivo que él ya tenía destinado. Y ahí también puedo hablar que es que son muy demagogos, o sea, saben manejar muy bien a las personas, sabe para dónde va, sabe trabajarlas, porque eso es trabajar mentes. Entonces, pero todos tienen sus características propias y son muy válidas de dar a expresar lo que uno quiere hacer entender, ¿sí? Sí, señor. Entonces, me pareció muy importante. Tú utilizaste una palabra, bueno, se me acaba de ir la palabra, utilizaste una palabra y hablabas como de algo global, tú utilizaste una palabra específica, se me acaba de ir. Pasó aquí. ¿Cuál? ¿El espectro? El espectro. Pasó por aquí a mi lado alguien y se me fue. El espectro. O sea, a lo que tú llamas el espectro es todo eso que han analizado, todas esas aristas, todos esos puntitos que a pesar de que son pequeños, suman en un discurso. Y recuerden que el discurso tiene que ver con algo y es específicamente convencer. Convencer, cuando usted argumenta, tanto desde la oralidad como desde la escritura, y quiero que lo tengan muy claro, es convencer a esa persona a quien le escribe, a quien lo lee a usted, a quien se le está expresando. Y algo muy importante que me encanta resaltar en mis estudiantes, que me gusta más bien, recalcar es que es muy difícil cuando usted opina a cuando usted sienta una posición y argumenta. Una opinión lo puedes hacer sin tener certeza de lo que estás diciendo. Cuando tú opinas y sientas tu posición, tu argumentación es porque tienes unas bases teóricas claras, unas bases investigativas, unas bases vivenciales claras con las cuales puedes realmente dar esa argumentación, ¿vale? Entonces es fundamental. Vamos con Sebastián Monroy. Profe, ejemplo claro, los abogados. Total. Ellos cuando se cierran y uno tiene que de todas formas mostrarle a usted, mire, está equivocado, es con esto y esto. Ah, bueno, listo. Miren, no solamente con los abogados, sino con los psicólogos también, porque los psicólogos, depende de la rama por la que se van, son muy analíticos. También los ingenieros, desde el pensamiento matemático, también se hacen unas conversas súper interesantes. Y bueno, y ahí quiero escuchar a Sebastián porque no me quiero extender mucho para que podamos ver lo de la partecita de las muletillas. Sebastián. Profe, yo creo que los discursos cambian dependiendo también la población que quieran atraer, porque veamos que en el primero él hablaba al pueblo y pues no hablar al pueblo en forma recocha, pues no, en cambio él quería atraer y movilizar a los jóvenes a que se tomaran, a que se levantaran. Entonces pues una forma es la forma en que se comunica, y pues esa forma sabía que iba a atraer a los jóvenes a que se empoderaran y demás. En cambio Gaitán hablaba del pueblo en general, entonces no, por eso como que cambian la forma de presentar el discurso. Punto importantísimo tocaste, Sebastián, y es dependiendo del público al que vamos al que le vamos a hablar, al que le vamos a escribir. Es súper importante,
muchachos. Bueno, antes de que de pronto vayamos a ese temita que nos salió de cómo quitar esa partecita del E, por aquí una compañera tiene el sí, Darly, tiene como muletilla el sí. ¿Lo habías notado, Darly? Que tienes como muletilla el sí. Entonces, para que no se me vaya la pita por otro lado, quiero que nos centremos o que utilicemos, voy a quitar aquí esta parte de la pantallita. Entonces, quiero que nos centremos específicamente, muchachos, en, primero, usted identifique cuál es el fuerte por el que va a hablar en esos dos contextos que les he dado. Es el contexto del COVID-19 o el contexto de todo este estallido social, ¿vale? Utilizando, obviamente, esas herramientas que usted le aportaron del curso, ¿vale? Específicamente. Quiero que sean muy críticos, muchachos, muy críticos. Creo que estamos en un proceso en el que debemos ser demasiado críticos. Demasiados críticos con la información que nos llega, demasiado críticos con lo que nosotros expresamos también, ¿vale? Entonces quiero que eso sea fundamental en el desarrollo de sus actividades también, porque quiero con ustedes no solamente mire, ahí ya me salió darme cuenta, darme cuenta de qué aprendieron, sino también ustedes cómo pueden aplicar eso en su diario vivir, en cómo se puede aplicar en estos contextos tan complejos que estamos viviendo en la actualidad y cómo ese pensamiento crítico puede despertar en ustedes. Porque los estudiantes deben ser beligerantes, no tienen que comer entero. Y uno de estos dos temas. De esos dos contextos, el contexto del COVID-19 y el contexto de todo el estallido social que tenemos. Tú escoges uno o dos temas de los que hemos trabajado durante el semestre, el de saber escuchar, el de la intencionalidad de la música, en fin. Tú los escoges, los aterrizas en ese contexto y basados en ellos es que armas tu discurso. Recuerden, pueden trabajar en parejas, en tríos no, ni en cuartetos, en parejas porque son solamente 3 minutos y utilizar todos los recursos que deseen. Primordial que ustedes aparezcan expresando su discurso, ¿vale? ¿Preguntas, dudas hasta ahí alrededor de la actividad evaluativa? Recuerden, sí, dame un segundo, Camilo. Dame un segundo, Cristian Camilo. Recuerden que el plazo máximo de entrega de la actividad es el 28 de mayo. No puedo darles más tiempo porque yo debo entregar notas a más tardar el 5 de junio, ¿vale? Entonces, 28 de mayo cierro buzón y solamente podría abrirlo bajo alguna incapacidad médica, que yo pueda tener el sustento y pida la autorización para que me abran ya para pasar notas, porque a mí me cierran la plataforma y ya no puedo montar notas, ¿vale? Entonces es fundamental que podamos hacer esto. Cristian.